El 14 de mayo de 1999, la historiadora Elena Vargas se adentró en el gran desierto de Altar y nunca más fue vista. Durante 10 largos años su caso fue un expediente frío, una herida abierta para su familia y una leyenda local susurrada con temor. Se la tragó el desierto, decían. Un trágico accidente. Hasta que una mochila encontrada por casualidad en una grieta reveló que la verdad no era un accidente, sino una mentira cuidadosamente construida. ¿Cómo es posible que la clave de una conspiración mortal permaneciera oculta durante una década, a plena vista, enterrada bajo la arena y el silencio? Antes de contarte cómo un mapa deliberadamente falsificado dentro de esa mochila destapó una red de codicia y engaño. Déjanos un comentario diciendo desde qué parte del mundo nos acompañas, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó. Elena Vargas no era una aventurera en busca de adrenalina. A sus 28 años, era una académica brillante, metódica y profundamente apasionada por desenterrar las historias olvidadas de los pueblos originarios de Sonora. Hija única de un profesor de literatura jubilado, su vida giraba en torno a los archivos, los mapas antiguos y las conversaciones con los ancianos de las comunidades. Su gran proyecto, casi una obsesión, era demostrar que las antiguas rutas comerciales del pueblo Tohono O'odham eran mucho más complejas y extensas de lo que la historia oficial reconocía. No buscaba tesoros, sino verdades. Su mayor temor era que el olvido, impulsado por la modernidad, borrara para siempre ese conocimiento ancestral. Era una idealista, convencida de la bondad inherente de la gente, una fe que, trágicamente, se convertiría en su mayor vulnerabilidad. La mañana del 13 de mayo de 1999 transcurrió con la normalidad de cualquier día de investigación. Elena pasó horas en la biblioteca de la Universidad de Sonora, con el olor a papel viejo y la concentración dibujada en su rostro. Fotocopió mapas topográficos, contrastó datos y tomó las últimas notas en su cuaderno de campo. Al mediodía, se despidió de su padre Ricardo, con un abrazo, y la promesa que repetía antes de cada expedición: llamaré desde el primer pueblo que tenga teléfono. Ricardo recordaría para siempre esa última conversación, la emoción en los ojos de su hija, al hablar de una posible nueva ruta que estaba a punto de confirmar. No había ni una sombra de miedo en ella, solo la certeza del académico que está a punto de hacer un descubrimiento que podría cambiar los libros de historia. Para esta expedición, Elena había contratado a Mateo, un guía local con una reputación impecable. Era conocido en la región como uno de los pocos hombres capaces de navegar las zonas más remotas del gran desierto de Altar sin brújula, guiándose por el sol y las estrellas. Su experiencia era la garantía de seguridad que su padre necesitaba para estar tranquilo. El 14 de mayo, su jeep, cargado con bidones de agua, equipo de acampada y las esperanzas de Elena, fue visto por última vez en una gasolinera a las afueras de Caborca. Testigos los describieron como un equipo compenetrado, revisando el vehículo antes de enfilar hacia el camino de tierra que se perdía en el horizonte. Esa imagen, la de su jeep desapareciendo en una nube de polvo, se convertiría en el último rastro tangible de Elena Vargas en el mundo de los vivos. La primera alarma sonó 2 días después, cuando Elena no realizó la llamada prometida. La versión oficial, la única que existió durante una década, provino de un Mateo exhausto y deshidratado que apareció en un rancho cercano. Relató una historia aterradora, una súbita y violenta tormenta de arena. Un *Jabub*, los había sorprendido en campo abierto. La visibilidad se redujo a 0 en segundos. Afirmó que, en medio del caos, se separaron. La buscó durante horas, gritando su nombre contra el viento, hasta que la sed y el agotamiento lo obligaron a buscar refugio para salvar su propia vida. La policía organizó una búsqueda, pero el desierto es un adversario implacable. En menos de una semana, sin un cuerpo y con el paisaje alterado por el viento, la operación se suspendió. El caso se cerró con una conclusión simple y brutal: Elena Vargas había sido devorada por el desierto. Para Ricardo Vargas, la conclusión oficial fue más que una simple negligencia. Fue una sentencia. El informe policial, de apenas unas páginas, describía el caso como una tragedia inevitable, un accidente por desorientación.
Citaron la inmensidad del desierto, la imprevisibilidad de su clima, y la falta de recursos para una búsqueda indefinida. Para ellos, el expediente estaba cerrado. La firma en la parte inferior de ese documento era un punto final burocrático, una manera de archivar el dolor y seguir adelante. Pero para un padre que había perdido a su única hija, ese punto final era el comienzo de una guerra solitaria contra el silencio. La policía había aceptado la versión del desierto como el asesino, pero en el fondo de su corazón, Ricardo sentía que el verdadero culpable tenía un rostro y un nombre, y caminaba libremente bajo el mismo sol que había visto a Elena por última vez. La vida de Ricardo se detuvo en seco aquel mayo de 1999. Mientras el mundo seguía girando, él quedó atrapado en un bucle de dolor y preguntas sin respuesta. Su casa, antes un hogar lleno de debates intelectuales y el aroma del café recién hecho, se convirtió en un santuario silencioso dedicado a la memoria de su hija. El estudio de Elena, donde ella pasaba horas entre libros y mapas, se transformó en el centro de operaciones de una investigación que nunca terminaría. Ricardo cubrió las paredes con los mismos mapas topográficos que ella había estudiado, pero ahora estaban llenos de chinchetas rojas marcando posibles rutas de búsqueda, notas adhesivas con teorías y recortes de periódico que se iban amarilleando con el paso de los años. Cada objeto en esa habitación era un eco de su ausencia, un recordatorio constante de la misión que ahora consumía cada segundo de su existencia. Los primeros años fueron un torbellino de actividad desesperada. Ricardo vació sus ahorros y su fondo de jubilación para financiar expediciones privadas. Contrató a guías, a rastreadores e incluso a videntes, aferrándose a cualquier hilo de esperanza, por muy delgado que fuera. Cada llamada telefónica hacía que su corazón se acelerara, cada posible avistamiento en un pueblo fronterizo era un viaje lleno de una ansiedad insoportable. Pero cada expedición regresaba con las manos vacías, cada pista se desvanecía en el aire del desierto, y cada fracaso era una nueva capa de tierra sobre la tumba de su esperanza. La comunidad local lo miraba con una mezcla de lástima y respeto, como a un hombre honorable librando una batalla perdida. Veían su dolor, pero pocos compartían su convicción de que aquello no había sido un accidente. La verdad, al parecer, era una carga demasiado pesada para llevarla solo. Mientras tanto, Mateo, el guía, el único testigo, se reintegró silenciosamente en la vida de la comunidad. Su relato de la tormenta de arena, contado con la dosis justa de trauma y pesar, era impecable. La gente lo veía como un superviviente afortunado, otro hombre que había escapado por poco de las garras del desierto. Nadie cuestionó su historia. Nadie notó las sutiles inconsistencias, o la forma en que evitaba hablar de los detalles de la ruta que habían tomado. Para todos, él era una víctima más de la tragedia. Esta percepción pública lo convirtió en un fantasma intocable para la investigación de Ricardo. ¿Cómo podía acusar a un hombre que toda la comunidad consideraba un héroe por haber sobrevivido? Mateo se movía con la confianza de quien sabe que la versión oficial es su mejor coartada, un escudo perfecto contra cualquier sospecha. Con el tiempo, la atención mediática se desvaneció. La historia de la brillante historiadora perdida en el desierto pasó de ser una noticia de primera plana a un breve recordatorio en los aniversarios de su desaparición. Elena se convirtió en una leyenda local, una historia de advertencia para los forasteros que subestimaban el poder del gran desierto de Altar. Para Ricardo, cada uno de esos artículos era una tortura. Veía cómo la imagen de su hija, una académica meticulosa y apasionada, era reemplazada por la de una aventurera imprudente. La narrativa pública simplificaba la tragedia, la despojaba de su complejidad, y lo que era peor, borraba la posibilidad de que hubiera algo más oscuro detrás. El olvido era su segundo enemigo, tan implacable como el propio desierto, y luchaba contra él con la misma determinación con la que buscaba respuestas. El concepto de pérdida ambigua se convirtió en el compañero inseparable de Ricardo. Es un dolor que no tiene cierre, una herida que no puede cicatrizar porque la naturaleza de la pérdida es desconocida. ¿Estaba Elena muerta? ¿Estaba viva en algún lugar, sin memoria, o retenida contra su voluntad? Esta incertidumbre era una forma de tortura psicológica que lo mantenía en un estado de alerta perpetuo. No podía llorar completamente su muerte, pero tampoco podía vivir con la esperanza de su regreso. Cada día era un ejercicio de equilibrio sobre el alambre de la cordura.
Se levantaba, revisaba sus mapas, hacía llamadas que nadie devolvía y se acostaba con el peso de otro día sin respuestas. El silencio de la casa era ensordecedor, un vacío que ni siquiera los recuerdos podían llenar. A lo largo de la década, surgieron todo tipo de teorías y pistas falsas, cada una más dolorosa que la anterior. Hubo quienes afirmaron haberla visto en un pueblo de Arizona, viviendo una nueva vida bajo otro nombre. Otros susurraban que había tropezado con una operación de narcotráfico y había sido secuestrada. Estas historias, aunque improbables, obligaban a Ricardo a investigar, a gastar tiempo y energía persiguiendo fantasmas. Cada teoría era una afrenta a la memoria de su hija. Elena amaba su vida, su trabajo y a su padre. La idea de que simplemente hubiera decidido desaparecer era impensable, una traición a todo lo que ella era. Ricardo se vio obligado no solo a buscarla, sino también a defender su carácter de las ficciones que la gente creaba para dar sentido a lo inexplicable. Los años pasaron con una lentitud cruel. 5 años, 7, 9, el mundo exterior avanzaba. La tecnología evolucionaba, los teléfonos móviles se volvieron omnipresentes, y el GPS se convirtió en una herramienta común, tecnologías que podrían haberla salvado. La Universidad de Sonora creó una beca en su nombre, un gesto bien intencionado que a Ricardo le parecía un epitafio prematuro. El archivo del caso de Elena Vargas acumulaba polvo en un sótano de la comisaría, un caso oficialmente frío, olvidado por todos excepto por el hombre que se negaba a dejarla ir. Ricardo envejeció visiblemente, su pelo se volvió completamente blanco y las arrugas de su rostro contaban la historia de una década de noches sin dormir y días de angustia. Pero sus ojos conservaban una chispa de determinación inquebrantable. No era solo un padre en duelo, era el guardián de una ausencia. Al acercarse el 10º aniversario de la desaparición, una pesada sensación de finalidad se cernía sobre Ricardo. 10 años era un hito terrible, un número redondo que parecía solidificar la pérdida en algo permanente. Sus amigos y familiares le aconsejaban, con delicadeza, que era hora de aceptar la realidad, de celebrar un funeral simbólico y encontrar la paz. Pero para él, la paz era sinónimo de rendición. Se preparaba para otro aniversario solitario, otro día de visitar el borde del desierto y dejar flores en un lugar que no era una tumba, sino solo el principio del misterio. El desierto, vasto y silencioso, parecía haber ganado la batalla, guardando su secreto con una indiferencia milenaria. Nadie, y menos Ricardo, podía imaginar que a pocos kilómetros de allí, una simple grieta en una roca estaba a punto de romper una década de silencio. La injusticia del caso no residía solo en la desaparición de Elena, sino en la facilidad con la que su historia había sido archivada y aceptada. La narrativa de la tragedia natural era cómoda para todos, para la policía, que evitaba una investigación compleja, para la comunidad, que podía seguir con su vida sin miedo, e incluso para Mateo, que podía esconderse a plena vista. Pero para Ricardo esa comodidad era una conspiración de silencio. Él sabía que el desierto, aunque peligroso, no miente. Las personas en cambio sí lo hacen. Durante 10 años, vivió con la certeza de que la verdad no estaba enterrada bajo toneladas de arena, sino en la memoria de alguien que había elegido callar. Su lucha no era contra la naturaleza, sino contra la apatía humana y la mentira cuidadosamente construida que había robado no solo a su hija, sino también la posibilidad de justicia. En octubre de 2009, el desierto decidió por fin hablar. Lo hizo a través de un joven guía local llamado Javier, un hombre que conocía cada cañón y cada meseta como la palma de su mano. Llevaba un grupo de fotógrafos por una ruta poco convencional, atraídos por las formaciones rocosas alteradas por un reciente desprendimiento. No buscaban historia ni misterios, solo la luz perfecta del atardecer. Fue entonces cuando Javier notó algo inusual, una grieta oscura en la pared de una roca, una abertura que no estaba allí la última vez que pasó por la zona. La curiosidad, una fuerza tan poderosa como el viento del desierto, lo impulsó a acercarse. No tenía idea de que estaba a punto de tropezar con el eco de una tragedia que todos creían resuelta. Dentro de la grieta, protegida del sol abrasador y de los vientos que todo lo borran, yacía una mochila de lona. Estaba cubierta por una fina capa de polvo rojizo, pero el logo de la Universidad de Sonora aún era visible, descolorido pero inconfundible. A Javier se le heló la sangre. Creció escuchando la historia de La historiadora perdida.
una leyenda que se contaba en voz baja alrededor de las hogueras. Con un cuidado casi reverencial, sacó la mochila de su tumba de piedra. Pesaba poco, pero en sus manos sentía el peso de 10 años de silencio. Sabía, con una certeza absoluta, que no sostenía un simple objeto perdido, sino la primera pieza de un puzzle que nadie había sido capaz de armar. Aquel hallazgo casual no era el final de una búsqueda, sino el verdadero comienzo de la investigación. Con manos temblorosas, Javier abrió la mochila. El contenido parecía congelado en el tiempo, una cantimplora de metal, abollada pero intacta. Una brújula de latón, cuya aguja todavía señalaba firmemente hacia el norte, una ironía cruel considerando la historia oficial de desorientación. Y un libro de tapa dura, Leyendas y mitos de los pueblos del desierto. Eran las pertenencias de una académica, herramientas de trabajo y estudio, no las de una aventurera imprudente. Cada objeto era un testimonio silencioso del carácter de Elena Vargas, una mujer metódica y preparada. Javier sintió una profunda conexión con ella en ese momento, como si el desierto le hubiera encomendado la tarea de restaurar su verdadera historia. Pero la revelación más importante, la que lo cambiaría todo, aún estaba oculta entre las páginas de aquel libro. Cuidadosamente doblado dentro del libro de leyendas, había un mapa topográfico. Estaba desgastado en los pliegues por el uso constante, lleno de anotaciones a lápiz que marcaban posibles rutas y puntos de interés. Javier lo desdobló sobre una roca plana, sus ojos de experto recorriendo las líneas de contorno y los nombres familiares. Fue entonces cuando lo vio. En una sección remota y árida del mapa, alguien había dibujado a mano un pequeño círculo con una anotación clara: Oasis de los Susurros. Javier frunció el ceño. Llevaba toda su vida explorando ese desierto. Había guiado a geólogos, biólogos y turistas a los rincones más inaccesibles. Y sabía, con la certeza que solo dan años de experiencia, que en ese lugar no había ningún oasis. No había agua, ni vegetación, ni vida. Era una mentira dibujada en un mapa. La mente de Javier trabajó a toda velocidad, conectando los puntos que nadie había visto antes. Una historiadora experta como Elena Vargas, que pasaba meses verificando sus fuentes, nunca habría confiado en una anotación tan burda, sin antes confirmarla. Y si ella no la hizo, ¿quién lo hizo y por qué? La conclusión fue inmediata y escalofriante: el oasis de los susurros no era un error de cartografía. Era una trampa. Un señuelo diseñado para llevar a alguien a un punto específico y desolado, un lugar del que quizás no se esperaba que regresara. La historia de la tormenta de arena, del trágico accidente, empezó a desmoronarse frente a sus ojos. Aquello no había sido obra del azar ni de la naturaleza. Había sido planeado. La desaparición de Elena Vargas comenzaba a adquirir los siniestros contornos de un engaño deliberado. Javier sabía que no podía llevar su descubrimiento a la policía. El caso llevaba una década cerrado, y su historia sobre un mapa encontrado por casualidad sonaría en el mejor de los casos como una fantasía. Solo había una persona en el mundo que escucharía, que entendería la importancia de aquella mochila y su contenido. Guardó todo con sumo cuidado y condujo durante horas, con el desierto a sus espaldas, y un nuevo propósito en su corazón. Se dirigió directamente a Hermosillo, a la casa de Ricardo Vargas. No lo conocía personalmente, pero su leyenda era tan conocida como la de su hija. El padre que se negaba a olvidar, el hombre que seguía buscando cuando todos los demás se habían rendido. Javier sentía que le debía a Elena, y a su padre, la oportunidad de conocer la verdad que el desierto había guardado durante tanto tiempo. El encuentro en el estudio de Ricardo fue solemne, cargado de una década de dolor y esperanza contenida. Cuando Javier colocó la mochila sobre la mesa, entre los mapas y los archivos de Ricardo, el anciano profesor se quedó sin aliento. Tocó la lona desgastada como si fuera una reliquia sagrada, sus ojos llenándose de lágrimas al reconocer la caligrafía de su hija en el libro de leyendas. Pero fue el mapa lo que transformó su dolor en una furia helada. Mientras Javier explicaba su descubrimiento, señalando el oasis inexistente, una luz de comprensión terrible se encendió en los ojos de Ricardo. No era solo una pista, era la validación de cada duda, de cada sospecha que lo había atormentado durante 10 años. Su hija no se había perdido, la habían desviado.
Y por primera vez en una década, tenía una prueba tangible de que la verdad no era un accidente, sino una conspiración. Con el mapa extendido bajo la luz de una lámpara de escritorio, Ricardo y Javier se convirtieron en un equipo improbable, el padre consumido por el dolor y el joven guía que se sentía un depositario del destino. Lo primero que hicieron fue lo más obvio, algo que la policía nunca tuvo la oportunidad de hacer. Ricardo sacó uno de los diarios de campo de Elena, un cuaderno lleno de su letra pequeña y precisa. Con una lupa, compararon las anotaciones del diario con la inscripción Oasis de los susurros en el mapa. No hizo falta ser un experto en caligrafía. Las letras eran distintas, más toscas, angulares. La S era diferente, la O, más aplastada. Era la prueba irrefutable. Alguien, que no era Elena, había manipulado su mapa. La historia de la desorientación se desvaneció en ese instante, reemplazada por la certeza helada de un engaño. La pregunta ahora era mucho más oscura: ¿por qué engañarla? ¿Qué había en ese punto desolado del desierto que alguien quisiera señalarle de forma tan deliberada? Dejaron el mapa a un lado y su atención se centró en el resto de los objetos. La brújula, la cantimplora, pero fue el libro de leyendas el que atrajo de nuevo la mirada de Ricardo. Era una edición que él mismo le había regalado en su último cumpleaños. Lo tomó en sus manos, pasando los dedos por la tapa gastada. Sintió un impulso, una necesidad de buscar algo más, como si su hija le estuviera enviando un último mensaje a través de esas páginas. Lo hojeó con acento agudo, sin buscar nada en concreto, y entonces notó algo extraño en el lomo. Una pequeña irregularidad, una protuberancia casi imperceptible donde la tela se unía al cartón. No era un defecto de fábrica, parecía que algo había sido forzado dentro. Con el pulso acelerado, Ricardo usó la punta de un abrecartas para separar con cuidado el forro interior del lomo del libro. Allí, doblado en un rectángulo minúsculo, había un trozo de papel fino y amarillento. Lo extrajo con la delicadeza de un arqueólogo desenterrando un artefacto frágil. Al desdoblarlo, la verdad les golpeó con la fuerza de una explosión silenciosa. No era una nota ni una carta. Era un recibo. Una factura de una tienda de suministros geológicos de Caborca, fechada el 12 de mayo de 1999, 2 días antes de que Elena desapareciera. La lista de artículos comprados no dejaba lugar a dudas: brocas para extracción de núcleos, bolsas de muestras de alta resistencia y varios metros de cable de acero. No era el equipo de una historiadora. Era el equipo de un prospector minero, y en la parte inferior, bajo la línea de cliente, un nombre estaba escrito con claridad: Mateo Rojas. El nombre de Mateo resonó en el silencio del estudio como una sentencia de muerte. Mateo el guía, el único testigo. El superviviente heroico cuya historia había definido la narrativa oficial durante una década. De repente, todo encajaba con una lógica aterradora. El mapa falso, el equipo de perforación y el hombre que los unía a ambos. Ricardo sintió como una década de dolor se transformaba en una rabia fría y cortante. Su hija no solo había sido engañada, sino que la persona en la que había confiado su seguridad era la pieza central de la traición. La tormenta de arena nunca existió. Fue una coartada, una ficción tan elaborada como el oasis dibujado en el mapa. Mateo no había perdido a Elena en medio del caos. La había llevado exactamente a donde quería, a un lugar del que no estaba destinada a volver. La investigación de Ricardo y Javier adquirió una nueva urgencia. Con el nombre de Mateo y la naturaleza del equipo, la hipótesis se solidificó. Elena no había descubierto antiguas rutas comerciales, sino una operación minera ilegal. El oasis de los susurros no era un punto de descanso, sino el nombre en clave de un campamento clandestino. Utilizando bases de datos públicas y antiguos registros de concesiones mineras, descubrieron que la zona señalada en el mapa pertenecía a una reserva federal protegida, rica en minerales de tierras raras, un recurso extremadamente valioso. Una operación en ese lugar sería altamente lucrativa pero también completamente ilegal. Elena, con su meticulosa cartografía de la zona, no era una simple historiadora. Se había convertido, sin saberlo, en una amenaza directa para una empresa multimillonaria. El siguiente paso fue investigar a Mateo.
un guía local no podía financiar una operación de esa envergadura, necesitaba respaldo. Rastreando registros financieros de la época, encontraron lo que buscaban. En los meses previos a la desaparición de Elena, Mateo había recibido una serie de pagos sustanciales. El dinero no provenía directamente de una empresa minera, sino de una sociedad fantasma con sede en Panamá, una táctica clásica de blanqueo de capitales. Sin embargo, al tirar del hilo, descubrieron que el director de esa sociedad era el cuñado de un alto ejecutivo de Geominera del Norte, un poderoso consorcio con un historial de prácticas ambientales dudosas y una reputación de hacer lo que fuera necesario para asegurar sus intereses. La conspiración ya no era una sospecha, era una red de codicia corporativa con nombres y apellidos. La imagen completa era devastadora. Elena, en su búsqueda de la verdad histórica, había tropezado con un crimen masivo en curso. Geominera del Norte la había detectado merodeando por la zona. Probablemente intentaron disuadirla, pero conociendo su determinación, decidieron que era un riesgo que no podían correr. Contrataron a Mateo, el hombre que mejor conocía el terreno, no para guiarla, sino para silenciarla. Le dieron el mapa alterado, una herramienta para llevarla a su trampa. El plan era simple: llevarla al campamento ilegal, enfrentarla y, si se negaba a guardar silencio, eliminarla. La historia de la tormenta de arena sería la coartada perfecta, una tragedia natural que nadie cuestionaría. Durante 10 años, el plan había funcionado a la perfección. Pero no contaban con el amor inquebrantable de un padre, ni con la capacidad del desierto para, eventualmente, devolver lo que se le ha quitado. Con las pruebas en la mano, Ricardo y Javier se enfrentaron a una cruda realidad. No podían confiar en la misma policía que había archivado el caso con tanta displicencia una década atrás. Su única arma era la verdad, y su único aliado, la opinión pública. Pasaron 3 días y 3 noches sin dormir, organizando un dossier impecable. En él incluyeron copias del mapa alterado, el recibo del equipo de perforación, la investigación sobre Geominera del Norte, y un emotivo relato de la vida y el trabajo de Elena. Con este paquete de información, que era a la vez una acusación y un homenaje, se pusieron en contacto con un periodista de investigación de Ciudad de México, un hombre conocido por su tenacidad y por no temer a las corporaciones poderosas. Era su única oportunidad de que la historia de Elena no fuera silenciada de nuevo. El efecto fue inmediato y devastador. El 2 de noviembre de 2009, el periódico publicó un reportaje a toda página con un titular que sacudió al país. La historiadora perdida. Tragedia natural o asesinato corporativo. La historia se extendió como la pólvora. Las cadenas de televisión nacionales recogieron la noticia, mostrando la foto de una joven Elena sonriente junto al mapa manipulado. La indignación pública fue masiva. La gente no veía solo un caso sin resolver, sino el símbolo de la lucha de un padre contra un sistema corrupto y la codicia de una empresa sin escrúpulos. Las redes sociales, aún incipientes, se llenaron de mensajes exigiendo justicia para Elena Vargas. La presión sobre las autoridades de Sonora se volvió insostenible. El silencio que había protegido a los culpables durante 10 años se había roto en 1000 pedazos. Bajo el peso del escrutinio nacional, la Fiscalía General no tuvo más opción que reabrir oficialmente el caso. Pero esta vez fue diferente. Se asignó un equipo de investigadores especiales de la capital, inmunes a las influencias locales. Su primer objetivo fue Mateo Rojas. Lo detuvieron al amanecer en su rancho. El hombre que durante una década había interpretado el papel del superviviente traumatizado se encontró bajo los focos de una investigación por asesinato. Al mismo tiempo, los ejecutivos de Geominera del Norte mencionados en el dossier fueron llamados a declarar. Negaron toda implicación, escudándose en abogados caros y en la falta de pruebas directas que los vincularan al guía. La batalla legal estaba a punto de comenzar. Pero los investigadores sabían que la clave para desmoronar el castillo de naipes no estaba en los despachos, sino en el desierto. Los investigadores analizaron los registros de la operación minera ilegal, buscando a otros empleados que estuvieran presentes en mayo de 1999. Fue así como encontraron a Luis, el antiguo capataz del campamento. A diferencia de Mateo, que había prosperado, Luis vivía en la miseria, atormentado por el alcoholismo y los fantasmas del pasado.
Lo encontraron en una pequeña cantina en un pueblo fronterizo. No opuso resistencia. Durante la primera entrevista, sus manos no dejaban de temblar. Los investigadores vieron en sus ojos no la frialdad de un criminal, sino el terror de un hombre consumido por la culpa. Sabían que él era el eslabón más débil, la pieza que, si se rompía, haría caer toda la estructura de la mentira. Durante días, lo interrogaron con paciencia, no con amenazas, sino apelando a la memoria de la joven a la que habían sentenciado. Finalmente, en una fría sala de interrogatorios, Luis se derrumbó. Su confesión no fue un goteo, sino una inundación de palabras ahogadas en lágrimas de arrepentimiento. Contó cómo Elena había llegado al campamento, sola y confundida, siguiendo las indicaciones del mapa falso. No era una amenaza, sino una académica fascinada por lo que creía un extraño fenómeno geológico. Explicó que los directivos de Geominera, contactados por radio, dieron una orden clara: solucionen el problema. Mateo, el ejecutor, intentó sobornarla. Le ofreció una maleta llena de dinero, a cambio de su silencio. Luis recordó con una claridad dolorosa la respuesta de Elena. Ella miró el dinero con desdén, y dijo que la historia de esa tierra no tenía precio. Su integridad fue su sentencia de muerte. Ese fue el momento en que supo que no la dejarían salir de allí con vida. Con la voz rota, Luis describió los últimos momentos de Elena. Tras su negativa, Mateo entró en pánico. La discusión subió de tono. Él la agarró del brazo, ella intentó liberarse, y en el forcejeo él la golpeó en la cabeza con una de las herramientas de perforación. No hubo un plan elaborado para matarla en ese instante, fue un acto de violencia brutal, nacido del miedo a ser descubierto. Murió al instante. El horror paralizó a todos en el campamento. Bajo las órdenes de Mateo, cavaron una tumba poco profunda a varios kilómetros de distancia, en un lugar que nadie visitaría jamás. Luego, pasaron horas ensayando la historia de la tormenta de arena, del asterisco Jabub asterisco, perfeccionando cada detalle para que sonara creíble. La coartada era perfecta porque se apoyaba en el poder más temido de la región, la imprevisibilidad del propio desierto. La parte final de la confesión de Luis fue la más terrible de todas. Con mano temblorosa, dibujó un mapa rudimentario en una hoja de papel, marcando con una X el lugar donde habían enterrado a Elena. Debajo del único mezquite torcido, junto a las rocas rojas, susurró. Un equipo forense, acompañado por Ricardo y Javier, se desplazó a esa desolada extensión de tierra. Ricardo se negó a quedarse atrás, necesitaba estar allí. Tras horas de búsqueda bajo un sol implacable, encontraron el árbol. La excavación fue lenta y solemne. Y entonces, la encontraron. El descubrimiento de sus restos mortales, 10 años después, fue el punto final de la búsqueda, y el verdadero comienzo de la justicia. Para Ricardo, fue un momento de una dualidad insoportable. El dolor más profundo imaginable, mezclado con el extraño alivio de haberla encontrado por fin. Su hija por fin volvía a casa. El funeral de Elena Vargas no fue una despedida, sino una bienvenida. Después de 10 años de ser una ausencia, un fantasma en el desierto, su cuerpo finalmente descansaba en el cementerio de Hermosillo, bajo la sombra de un ciprés. La ceremonia fue un evento nacional, un reflejo del circo mediático que se había desatado. Pero para Ricardo, de pie junto a la tumba, todo ese ruido era irrelevante. Solo existía la fría y dura realidad del ataúd de madera, el final definitivo de una búsqueda que lo había consumido. El juicio que siguió fue la continuación lógica de ese funeral. En la primera fila del tribunal día tras día, Ricardo se sentó con un rostro impasible, un monumento silencioso a la memoria de su hija, observando cómo la justicia fría y metódica comenzaba a desmantelar la red de mentiras que se la había llevado. El juicio contra Mateo Rojas fue rápido y brutal. La fiscalía presentó una montaña de pruebas irrefutables. El mapa alterado, el recibo del equipo de minería, los registros bancarios que lo vinculaban a Geominera, y sobre todo la confesión detallada de Luis, quien había aceptado un acuerdo de reducción de pena a cambio de su testimonio completo. La defensa de Mateo intentó pintar a Luis como un mentiroso oportunista, pero su relato era demasiado preciso, demasiado cargado de una culpa genuina como para ser inventado. El jurado no tardó ni un día en llegar a un veredicto: culpable de asesinato en primer grado y secuestro.
La sentencia fue la máxima posible. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, Mateo no mostró ninguna emoción. Su rostro era una máscara de piedra, la misma que había llevado durante una década. Para Ricardo, no hubo un ápice de triunfo, solo el peso sombrío de una justicia necesaria pero terriblemente tardía. El proceso contra los ejecutivos de Geominera del Norte fue una bestia completamente diferente. Fue una batalla de abogados de élite, tecnicismos legales y complejas maniobras corporativas. Se enfrentaban a cargos de conspiración para cometer asesinato, minería ilegal en una reserva federal y encubrimiento. Sus abogados argumentaron que los directivos no podían ser responsables de las acciones de un contratista independiente descontrolado. Pero la fiscalía logró desenredar el entramado de sociedades fantasma, demostrando que los pagos a Mateo no eran por servicios de guía, sino un soborno para silenciar a Elena. El testimonio de Luis fue clave de nuevo, al relatar la llamada por radio en la que recibió la orden directa de solucionar el problema. Al final, 2 altos ejecutivos fueron condenados a 30 años de prisión. El escándalo fue tan masivo que Geominera del Norte se declaró en quiebra en menos de 6 meses, un gigante corporativo derribado por la persistencia de un padre y la integridad de su hija. Con los culpables en prisión, un silencio diferente se instaló en la casa de Ricardo. Ya no era el silencio tenso de la espera, sino el silencio pesado del duelo. Los mapas y los archivos fueron cuidadosamente guardados, no como reliquias de una obsesión, sino como el testamento de una batalla ganada. Durante meses, Ricardo se dedicó a poner en orden los asuntos de Elena, especialmente su trabajo académico. Se puso en contacto con la universidad y con la ayuda de antiguos colegas de su hija, recopiló y editó su investigación sobre las rutas comerciales de los Tohono O'odham. Este trabajo se convirtió en su nueva misión. No era una forma de aferrarse al pasado, sino de asegurar que la voz de Elena, su verdadera pasión, no se perdiera junto con su vida. Era la única manera que encontró de transformar el dolor más inimaginable en un legado tangible y duradero. El legado de Elena Vargas trascendió los muros de la academia y los tribunales. El libro que Ricardo ayudó a publicar, Las rutas olvidadas, comercio y cultura en el gran desierto de Altar, se convirtió en un éxito de ventas y en una obra de referencia. Sus teorías, antes consideradas marginales, fueron finalmente aceptadas y aclamadas. Pero el impacto más profundo vino después. Con el dinero de la indemnización civil obtenida tras la quiebra de Geominera, Ricardo creó la Fundación Vargas para la Historia y la Tierra. La organización se dedicó a financiar a jóvenes historiadores y arqueólogos que, como Elena, trabajaban en zonas remotas, y a luchar legalmente por la protección de tierras patrimoniales contra la explotación ilegal. El caso de Elena provocó una reforma en la legislación minera de México, aumentando las penas por operaciones clandestinas y creando nuevos protocolos de protección para investigadores en campo. Su nombre ya no era sinónimo de tragedia, sino de integridad. Años después, en un tranquilo día de primavera, Ricardo Vargas visitó la tumba de su hija. Ya era un hombre mayor, sus movimientos eran más lentos, pero sus ojos conservaban la misma claridad. No llevaba flores, sino un ejemplar de la 3ª edición del libro de Elena. Lo colocó suavemente sobre la lápida de mármol, junto a su nombre grabado. Se quedó allí un largo rato, en silencio, mirando hacia el horizonte en dirección al desierto. El gran desierto de Altar, el lugar que le había arrebatado a su hija, ya no era un enemigo. Era simplemente un paisaje, un testigo mudo de la fragilidad humana, de la codicia, y finalmente, de un amor paternal que se negó a aceptar el olvido como respuesta. La búsqueda había terminado, la justicia se había cumplido. Y el nombre de Elena Vargas, la historiadora que se adentró en el desierto para encontrar la verdad, estaba ahora grabado para siempre, no solo en piedra sino en la historia que ella misma ayudó a reescribir. El caso de Elena Vargas dejó una cicatriz imborrable en la conciencia de la región. La historia de la tragedia natural fue reemplazada por una advertencia mucho más sombría sobre la codicia corporativa y la facilidad con la que la verdad puede ser enterrada, no solo bajo la arena sino bajo el peso de la indiferencia oficial. La comunidad, que una vez susurró leyendas sobre el desierto devorador de hombres, ahora hablaba con rabia contenida de las empresas que veían la tierra no como un hogar o un patrimonio, sino como un recurso a explotar a cualquier coste. La memoria de Elena se convirtió en un símbolo de resistencia.
un recordatorio permanente de que el verdadero peligro no siempre reside en la naturaleza salvaje, sino en la ambición desmedida que se esconde a plena vista en el mundo civilizado. Para Ricardo Vargas, la vida después de la justicia no fue un camino hacia la felicidad, sino hacia un nuevo tipo de paz, una mucho más melancólica. La victoria en los tribunales tuvo un sabor amargo, porque ninguna sentencia podía devolverle las conversaciones con su hija, su risa en el pasillo, o la emoción en su voz, al hablar de un nuevo descubrimiento. Dirigir la Fundación Vargas se convirtió en el ancla que lo mantuvo a flote. Cada beca que otorgaba, cada joven investigador al que apoyaba, era una forma de asegurarse de que el espíritu de Elena, su curiosidad insaciable y su inquebrantable integridad, continuaran su trabajo en el mundo. No luchó durante una década por venganza, sino por la verdad. Y ahora que la tenía, vivía con el peso silencioso de ser el guardián de su legado. Mientras tanto, en la quietud de sus celdas, los hombres responsables de la muerte de Elena vivieron su propia versión del desierto. Mateo Rojas, el guía que una vez navegó la inmensidad con maestría, ahora pasaba sus días confinado a unos pocos metros cuadrados, su mundo reducido a las 4 paredes de una prisión de máxima seguridad. Los ejecutivos de Geominera, hombres acostumbrados al poder y al lujo, descubrieron que su riqueza no podía comprarles la libertad. Sus nombres se convirtieron en sinónimos de corrupción y escándalo, destinados a ser una nota a pie de página en la historia que Elena Vargas, con su vida y su muerte, había ayudado a escribir. El tiempo, que ellos creyeron su aliado, se convirtió en su juez y carcelero implacable, un castigo mucho más duradero que cualquier veredicto. El gran desierto de Altar sigue siendo el mismo, vasto, indiferente y majestuoso. No fue el villano de esta historia, sino el escenario, el testigo silencioso que guardó un secreto hasta que estuvo listo para revelarlo. Demostró que, aunque la tierra puede ser explotada y sus secretos pueden ser enterrados, la verdad, como el agua en el desierto, siempre encuentra una manera de salir a la superficie. La historia de Elena no es una sobre la lucha del hombre contra la naturaleza, sino sobre la lucha de la integridad contra la corrupción, del amor contra el olvido. Es un recordatorio de que, a veces, la justicia no llega como un trueno, sino como el hallazgo casual de una mochila en una grieta, un eco que resuena a través de los años hasta que finalmente es escuchado. La historia de Elena Vargas es, en última instancia, un testimonio del poder de una sola voz que se niega a ser silenciada y del amor de un padre que se negó a olvidar. Nos enseña que la búsqueda de la verdad, por larga y dolorosa que sea, es fundamental para honrar a quienes hemos perdido y para protegernos de las sombras que se esconden tras el velo del progreso. Su legado no está en cómo murió, sino en por qué vivió, con una pasión inquebrantable por descubrir y preservar la historia. Y esa es una lección que nunca debería ser enterrada. Si usted cree que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparta este vídeo. No olvide suscribirse para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.